Entonces ya teníamos una información previa de traquelectomía, que fue lo que hablamos la semana pasada. Es la amputación del cuello uterino que se puede realizar sola o acompañada de una miomectomía cervical. A veces también debe ir acompañada de cistocele o mectocele con profundos desgarros de perineo. Eso depende pues de la gravedad de la invasión del cáncer. ¿Cuáles son las indicaciones? El cuello elongado, quiere decir que el cuello uterino está más largo de lo normal, que hayan cuellos hipertróficos y lesiones inflamatorias crónicas y profundas. ¿De qué zona? ¿Qué complicaciones puede tener este procedimiento? Puede generarse un cistocele o hemorragias profundas y graves al séptimo día después de haber realizado la cirugía. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene? Es un procedimiento fácil, no tiene mayor protegida. ¿Devuelves? Yo les envío eso. Sí, porque ¿Tú lo envías? Ahí está el Yo video. lo envío. Segurito. ¿Listo? Las hemorragias se pueden presentar al séptimo día por algún desgarro, ¿listo? O porque se haya lesionado algún gran vaso o una arteria que no se haya notado en el momento. ¿Por qué hasta el séptimo día? Porque en el séptimo día es, digamos que es como el día fundamental de saber cómo le fue en el postoperatorio a la paciente. Es el día crucial, ¿sí? Si al séptimo día presentan sangrado, hay que ir por urgencias. Si no presentan ningún sangrado, pues la cirugía quedó bien realizada. También es el tiempo que se les da a ellos de reposo. Entonces, digamos que es el límite para que, el día 7 en teoría es el límite para que los pacientes lleguen a presentar algún tipo de complicación quirúrgica. ¿Listo? Se tiene como referencia. Voy rápido con lo que les digo, porque ahorita les voy a asignar y sobre lo mismo que yo estoy hablando es que ustedes van a trabajar en la segunda parte de la clase. ¿Listo? ¿Qué equipo voy a llevar? Un equipo de legrado. ¿Listo? ¿Qué insumos voy a utilizar en este procedimiento? Entonces voy a llevar una sonda de Foley, los guantes, gasas, Lugol o ácido acético, solución salina y el frasco de patología. ¿Por qué el Lugol? Porque el Lugol me ayuda a identificar las células cancerígenas. Entonces ahí me ubico y sé cuál es el borde de incisión o de la cantidad de tejido que se debe resecar. ¿Listo? ¿Qué suturas van a utilizar? Calcio cromado 2 ceros con aguja de medio círculo, cromado 0 y sedado 0. ¿Listo? Yo les mando la presentación. ¿Seguro que la mando? ¿Estás dudando de mi palabra? Sí. Bueno. Vulvectomía. Entonces, ¿qué voy a realizar yo en una vulvectomía? ¿A qué les suena a ustedes vulvectomía? Es un tratamiento para el cáncer de vulva. ¿Listo? Yo ya les había dicho a ustedes cuál era la composición de la vulva, ¿de acuerdo? Consiste en la extracción de una parte de la vulva que puede ser parcial o puede ser radical. ¿De qué depende si es parcial o radical? De la ampliación. De la extensión de la lesión. ¿Listo? ¿Qué es lo que se secretean tanto por acá? Estoy secretando. Entonces habíamos hablado de los componentes de la vulva, que esta parte ya se les había dado. Es importante conocer la miología referente a esta zona. ¿Por qué? Porque las lesiones muchas veces abarcan hacia arriba, hacia abajo, hacia laterales o hacia profundidad. En caso de que abarque hacia profundidad, pues ya vamos a invadir todo lo que es musculatura, inervación y ligamentos. ¿Listo? Generalidades de esta patología: los tumores malignos de vulva representan del 3 al 5% de los cánceres genitales femeninos, es decir, no son tan recurrentes, pero se presentan. Y son los terceros en frecuencia después de los tumores de útero y ovario. Por eso también es el orden en el que hemos visto las patologías. Vamos como de la más común a las menos comunes. Se presenta mayormente en mujeres en la sexta década de vida, o sea, estamos hablando de 60 años en adelante. El tipo más común es el de carcinoma epidermoide, aunque el melanoma y el sarcoma
y el adenocarcinoma se dan también con menor frecuencia, es decir, se presenta el cáncer de vulva, pero en con diferentes formaciones epiteliales, ¿listo? A eso hace referencia que si es epidermoide, melanoma, sarcoma, adenocarcinoma, ¿listo? ¿Profe, son diferentes qué? Formaciones epiteliales. Formaciones epiteliales. ¿Qué pasó? ¿Joana? ¿Sí? Esto. Listo. Entonces, vías de diseminación. Están ubicados, ¿cierto? ¿De dónde arrancó? ¿Te estoy hablando? Pulvectomía. Ok, listo. Vías de diseminación. ¿Por qué diseminación? ¿De qué estamos hablando? Esparcimiento del cáncer. De un cáncer. Entonces, cuando hablamos de diseminación, estamos hablando de células malignas, ¿cierto? Y es la misma famosa metástasis. ¿Listo? La diseminación del cáncer. Puede ser por continuidad, que es extensión local, compartiendo la vagina, la uretra y el ano, a distancia, que se puede generar por vía vascular o linfática. La cadena linfática vulvar drena los ganglios inguinales y la cadena linfática anal drena los ganglios pélvicos. Entonces digamos que por eso en la mayoría de patologías donde se habla de cáncer, sea la estructura que sea, en algunas ocasiones debemos hacer linfadenectomía. ¿Qué habíamos dicho que era linfadenectomía? La extirpación de los ganglios linfáticos. Exacto, porque es a través de ellos como se puede diseminar de manera más pronta la enfermedad, en este caso, pues hacer metástasis del cáncer. ¿Listo? Hay diferentes estadios y de acuerdo al estadio son las características. ¿Listo? Lo voy a pasar rápidamente porque ustedes lo van a profundizar, pero sí es importante tener esto en cuenta. Aplica no solo para el cáncer de vulva, sino para todos los cánceres que se pueden presentar. ¿Listo? De acuerdo al estadio son las características y obviamente entre mayor estadio, mayor gravedad. Si se logra detectar en un estadio temprano, es decir, entre 1A o 1B, se logra trabajar con un paciente de tal manera que se suspenda la enfermedad, se hagan quimioterapias y se logren, digamos que, disminuir al máximo esa cantidad de células cancerígenas que están presentes en esa zona. Pero si se llega a descubrir en un estadio un poco más tardío, pues lo que se hace es como darle tratamiento paliativo al paciente para mejorar su calidad de vida, pero es difícil tratar de controlar el avance de la enfermedad. Bueno, se presenta neoplasia intraepitelial de la vulva. ¿Qué es? Es una afección cutánea que afecta la piel vulvar y que de no tratarse puede convertirse en cáncer. Es decir, la neoplasia intraepitelial es el primer paso para diagnosticar un cáncer de vulva. ¿Listo? Importante en este caso, pues obviamente lo que habíamos hablado hace 8 días, tener el control con la parte de ginecología, tener control, hacer la citología de manera regular para llevar obviamente una periodicidad, una trazabilidad y en caso de que el ginecólogo vea alguna anomalía, pues poderlo mandar a estudio de manera temprana y no permitir que esto avance. ¿Listo? Los síntomas, hay algunos síntomas que incluyen prurito, ardor y dolor de la vulva o coito doloroso. Puede haber decoloración y otros cambios visibles en la piel vulvar. Estos cambios se presentan ya cuando el tema de la neoplasia está mucho más avanzado. ¿Listo? Cuando no se tiene un control previo. Puede ser asociado a BPH o a resección localizada de la lesión con láser. ¿Qué es BPH? Virus del papiloma humano. ¿Listo? Secreción de un moco como blanco. ¿Dónde va la lista? Y se puede dar tratamiento médico tópico para cuando se trata de una neoplasia y poder controlar un poco los síntomas y el crecimiento de esas células.
¿Listo? ¿Qué es lo importante en este caso? Que se logre controlar a tiempo y que esas células no invadan hacia profundidad. Hay diferentes tipos de vulvectomía: la simple, la superficial, la radical modificada y la parcial. ¿Listo? ¿De qué depende cada tipo? Pues de la cantidad de tejido que se va a seccionar en cada procedimiento. ¿Listo? La técnica quirúrgica de la vulvectomía es una sola. ¿En qué se modifica según el tipo? La cantidad de tejido que se va a seccionar. ¿Listo? Y de pronto los anexos que se tengan que tomar de acuerdo a la gravedad de la lesión. ¿Vamos todos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Cuál es la sintomatología más frecuente? Entonces ya les había nombrado prurito, en algunos casos sangrado, pero ya cuando está muy avanzado, dolor, cambios en el color de la piel, tumores, ulceración, disuria y flujo vaginal. ¿Qué es disuria? ¿Habían escuchado ese término? Algo como el- ¿Quién consulta rápidamente y le dice a todos qué es disuria? Serían más chéveres que- Dolor a la orina. ¿no? Dolor a la orina. ¿Listo? Entonces, son los síntomas más frecuentes de esta patología. Se hace una decisión de lesión localizada, que es la vulvectomía parcial. Entonces, en este caso, está localizada la lesión, solo en esa zona vamos a trabajar. En muchas ocasiones se prefiere trabajar con láser porque el hecho de trabajar con láser garantiza que las células cancerígenas se pueden quemar de una manera más pronta y no se va a transmitir esas células malignas en otros tejidos anexos a lo que ya estamos trabajando. ¿Listo? ¿Por qué razón? Cuando se trabaja con láser generalmente se hace el corte y de una vez se va coagulando, entonces no presentan tanto sangrado. Pero si se hace con bisturí, sangra, eso me va a contaminar todo el instrumental que trabaje en esta zona, que si por X o Y razón necesito hacer algo en otra parte, pues me voy a llevar esas células que están en el instrumental ya contaminado a otra zona y se puede diseminar más fácil la enfermedad. ¿Listo? Entonces por eso prefieren muchas veces trabajar con láser. Está la simple, que se extirpa la piel de la vulva, ¿cierto? Entonces estamos trabajando en la vulva, pero solamente vamos a trabajar o a extirpar la piel cercana al sitio donde estamos trabajando. La posición de la paciente siempre va a ser en posición de litotomía. ¿Se acuerdan cómo habíamos hablado de esta vestida de paciente? Polainas, la piel debajo de los músculos, Ujú. luego en la Ya las nombré. ¿Qué más? después una sábana, después el campo Fenestrado. fenestrado. ¿Listo? ¿La repite, Robert, por favor? Entonces, lo primero que colocamos es aquí debajo de los glúteos del paciente un campo de piel, ¿cierto? Vamos a colocar aquí el campo. Sí. Aquí en esta zona vamos a cubrir con polainas. ¿Se acuerdan cuáles les dije que eran las polainas? Larga. Son las mismas fundas de mayo, pero se empacan con el nombre de polainas. ¿Sí? Pero es igual que una funda de mayo. Es una bolsa que tú coges, la tomas del doblez que tiene la pestaña y la colocas. La idea es cubrir hasta esta parte más o menos, después de la rodilla. ¿Listo? Después de colocar las polainas, colocamos Una sábana aquí en la parte del apéndice un campo de piel primero y después sábana superior. ¿Y después qué viene? Campo fenestrado. El campo fenestrado. ¿Listo? ¿Claro para todos? En esta posición, el paciente, bueno, hay que tener en cuenta los puntos de apoyo del paciente para que no vayan a presentar ulceraciones. Y cuando trabajamos en esta posición, generalmente a los ginecólogos les gusta colocar en el campo, esto está frente al paciente, ¿cierto? Aquí están las piernas del paciente y esto está cubierto con campos. ¿Sí? ¿Estamos ubicados? Generalmente a ellos les gusta colocar una pinza de campo a un lado y otra pinza de campo al otro lado, y en esas pinzas de campo, en las orejas de la pinza, cuelga la tijera de tejido
con una disección rusa y el otro lado la tijera de mayo con una disección con garra, ¿sí? Digamos que es lo que a ellos les gusta tener a la mano para cortar, para tomar los tejidos y no tener que estar entregando porque nosotros vamos a estar a la espalda del cirujano. Ahorita les voy a explicar la ubicación en el quirófano. Entonces es mucho más cómodo para ellos tener esas 4 pinzas aquí al frente. ¿Listo? Esta es la técnica de la vulvectomía. No me voy a detener ahí porque se lo va a trabajar el grupo que tiene vulvectomía. ¿Listo? Pero ahí está la técnica. En algunos casos, si es necesario, cuando hacemos vulvectomía simple, que vamos a trabajar solo la piel que está alrededor de la vulva, tenemos que hacer injerto porque no podemos dejar esa zona descubierta, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos que hacer injerto, vamos a utilizar esto que se llama dermátomo. El dermátomo se puede graduar de acuerdo a la cantidad o el espesor de piel que se necesite tomar. Y se toma con el dermátomo la piel para injertar en la zona del defecto de la vulvectomía. ¿Listo? Profe, ¿esos colgajos de dónde las toman? ¿De la pierna? De la pierna. Generalmente es de la pierna de zapato. De aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es una zona amplia para tomar piel. Y esa zona donante se recubre con un apósito transparente y ella hace epitelización sola y se forma nueva piel. No va a quedar el defecto en todo el tiempo. Se forma nuevamente piel. Entonces es una zona donde no se ejerce mayor fuerza ni mayor presión, entonces es fácil que se recupere la piel nuevamente y por eso es como de preferencia la zona donante. ¿Listo? Para la mayoría de injertos. Pueden pasar de 6 a 8 meses. Que esté completamente formada la piel, de 6 a 8 meses. ¿Listo? Esto también pues depende de la dieta del paciente, ¿sí? Del estilo de vida del paciente, del color de piel del paciente. Generalmente los pacientes que son de tez más oscurita recuperan tejido epitelial más rápido que los pacientes que son de tez más clara. Ya se pusieron a mirarse las manos y con el tejido. Ya los veo ahí. Ahora tenemos la vulvectomía radical, que es la misma técnica de Way o en alas de mariposa. ¿Listo? Esta técnica abarca, aparte de la piel, los labios de la vulva. Entonces es un poco más invasivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el estadio ya está en un cáncer más avanzado, perdón, el cáncer ya está en un estadio más avanzado y necesitamos extirpar mayor parte del tejido. Se hace con vaciamiento inguinofemoral bilateral y con 3 incisiones, que es la técnica de Townsend. O sea, ¿la técnica es la de Way o la de Daisy? La de Way es la técnica inicial porque es resección con los labios, ¿sí? Y si se tienen que realizar las 3 incisiones, se aplica también la técnica de Townsend. ¿Me van a entender? ¿Dónde va la lista? La vulvectomía radical modificada, ¿en qué cambia? Se hace hemivulvectomía anterior y posterior, lo que quiere decir que ya las células se han diseminado y están llegando a la parte anal. Entonces debo resecar toda la parte anterior más parte del área posterior. ¿Listo? Esa es la radical modificada. Se hace vaciamiento unilateral para lesión localizada profunda. ¿Esto de qué depende? ¿De qué depende si se hace vaciamiento o no? Del estudio previo que se le haya hecho a la paciente, ¿cierto? De una resonancia que se debe realizar para saber si los ganglios probablemente pueden diseminar la infección y qué tan avanzado está el cáncer. Cuando hacemos linfadenectomía, entonces aquí les estoy explicando si es inguinofemoral, inguinal o pélvico. ¿Listo? En esos 3 casos, ¿cuáles son los ganglios que se deben resecar? Acá está también la técnica.
ahorita. ¿Me regalan la hora? 1:36. Acá les dejo la técnica, la palpación de los vasos para poder hacer esta incisión. Lo que busca es poder localizar los cambios y poderlos resecar. ¿Listo? Aquí tienen toda la técnica. Y vamos a pasar al tema de conización. ¿Cuál es el trabajo que ustedes van a hacer ahorita en la segunda parte de la clase? Cuando hablamos de conización cervical, lo que vamos a hacer es tomar una muestra del cervix. ¿Listo? Se llama conización, ¿por qué? Porque las muestras que se toman son en forma de cono, es decir, más grande adelante y más pequeño al fondo. ¿Listo? ¿En qué partes del cervix se toma esa muestra? En el exocervix, endocervix, en la unión escamosa cilíndrica, en el orificio cervical interno, canal endocervical o el orificio cervical externo. Digamos que son los 6 puntos donde se deben realizar las conizaciones. Otra vez anatomía de útero, que si no se la tienen todavía clara, me preocupa. ¿Dónde nos podrías explicar en esa imagen la unión que estamos cilíndrica? No te están hablando como tal de la estructura, sino de los tejidos. ¿Sí? Entonces, aquí es la unión de esos dos tejidos, escamoso y cilíndrico. ¿Listo? No es como tal estructuras anatómicas. ¡Oh! ¿De quién era esto? Mío. Ah, pero ¿por qué no dice que lo deja ahí? Sí, soy. No, mentiras, lo siento. No me di ¿Listo? cuenta. Entonces, importante, anatomía del útero, No. para que podamos trabajar. Aquí, ¿quién me señala dónde voy a hacer la conización cervical? Se hablan de conización cervical, ¿en qué parte del útero voy a trabajar? En el cervix. Ok. Blanco es gallina, lo pone y frito se come. En esta zona voy a trabajar. ¿Listo? Zona de transformación se denomina a la zona donde parte de la superficie del cervix, ocupada originariamente por el epitelio cilíndrico, que se ha transformado en epitelio escamoso, que es lo que yo te decía. ¿Sí? Es el cambio de contextura y de formación del tejido del cervix, que es ahí donde se realiza como esa transición de tejido, que se llama zona de transformación. La unión escamocilíndrica se presenta como una línea bien trazada con un escalón por la diferente altura del epitelio pavimentoso y del cilíndrico. ¿Cómo se identifica eso? Con el tacto. Ellos hacen el tacto, tocan el cervix y pues conociendo las estructuras ellos se dan cuenta cuál es esa unión escamocilíndrica. Y por lo que dice ahí también, es como si se bajara un escaloncito, ahí se nota la diferencia cuando se hace la palpación. La ubicación de la unión escamocilíndrica con relación al orificio cervical externo varía en la vida de una mujer y depende de factores como la edad, el momento del ciclo menstrual, los traumatismos del parto, el uso de anticonceptivos orales o el embarazo. ¿Por qué? Porque todos estos son procesos hormonales que pueden cambiar la ubicación o la contextura de esos tejidos, lo pueden alterar. ¿Listo? Por eso son factores que influyen. Bueno, no sé por qué esa lista ahí atravesada. Esto es de lo que está, no sé qué es eso. No sé. Bueno, no se vayan a confundir. Estamos aquí hablando de la conización, ¿listo? ¿Qué ven aquí ustedes en esta imagen? Bueno, sí, la neoplasia intraclitoral, que les había hablado que son los diferentes estadios del cáncer, pero si no estuvieran viendo esas imágenes del estadio del cáncer, ¿qué imagen ven ustedes acá en general? La unión de cuello con el glúteo. El orificio cervical externo, ¿sí? Y es la entrada al cuello uterino. ¿Listo? Eso es lo que estamos trabajando acá. ¿De dónde se toma la muestra? De esta zona. Ahí es donde vamos a trabajar la conización. ¿Dónde se toma la muestra o de dónde se toma la conización? Se hacen esos cuadrantes y de acuerdo a donde esté ubicada la lesión, obviamente se toma la lesión y también se dejan las coordenadas para la patología. ¿Mm?
se puede tomar una muestra y decir que es de cervix y ya. Hay que colocarlo en qué ubicación anatómica está para saber cómo se podría comportar esas células malignas y hacia dónde deberían migrar dependiendo de la ubicación que tenga, la ubicación inicial. Eso es ya a nivel microscópico, cómo puede cambiar el tejido de acuerdo a la lesión que se presenta, el estadio que tenga el cáncer, cómo puede cambiar el tejido. Esta es una clasificación que tiene las lesiones intraepiteliales que aparecen en la bibliografía. De acuerdo a la lesión, pues es también la gravedad y la forma de estudio y también el tratamiento, si es médico, quirúrgico o los dos, si deben ser alternos. Puede haber neoplasia en estadio 1, 2 o 3, pero para abreviatura de la literatura lo toman como NIC 1, NIC 2 o NIC 3. ¿Listo? Pero es lo mismo, es la misma neoplasia. La abreviatura de neoplasia intraepitelial es el NIC. ¿Listo? Esto es en las imágenes del estudio como si lo viéramos bajo microscopio, entonces cómo se pueden comportar las células. ¿Qué pueden diferenciar ustedes de esta imagen a esta? El grandor. Tamaño. El tamaño, ¿qué más? La cantidad. Aquí la lesión es grande, pero están en células específicas. Aquí se ve cómo se va diseminando y aquí se ve la diseminación por completo de las células cancerígenas. Esperen un segundo. Retomando el tema de la conización, entonces puedo hacer la conización de dos maneras. La puedo hacer con bisturí frío para tomar muestra de ese tejido que se va a mandar a patología, o lo puedo hacer con las asas de conización. La ventaja de hacerlo con las asas de conización es que se disminuye el sangrado del paciente y las muestras son mucho más puntuales, mucho más precisas. Lo que les decía, ¿por qué conización? Pues porque aquí en la parte profunda va a ser solamente en punta, pero aquí adelante va a ser una muestra mucho más amplia. Se toma de lo más grande a lo más pequeño, en profundidad. ¿Listo? Si la hago con bisturí frío, pues debe ser una hoja de bisturí larga. En este caso utilizamos hoja de bisturí 15, que para el campo quirúrgico que nosotros tenemos es larga. Acuérdense que la posición del paciente es de litotomía. ¿Listo? Entonces, no van a utilizar una 10 porque la 10 es más redondita y más cortica. La 15 sigue siendo redondita, pero tiene más prolongación. Por eso se prefiere utilizar esa. ¿Listo? Y se hace una circunferencia para tomar la muestra que se necesite enviar a patología. Cuando trabajo con las asas de conización, esas asas que ya las habíamos visto en una clase anterior, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se montan en qué? ¿Qué les había dicho? ¿Con qué energía trabajan esas asas? Con monopolio. ¿Qué? Bipolar. ¿Qué? No sé. Con energía monopolar. Y les dije, ¿y esas asas se montan en qué? Para que funcionen las tengo que montar en qué, les dije yo. Ajá, ¿en qué? ¿En qué? Las torres ¿No se acuerdan? sé cuál es que no se acuerda. Pregunta de parcial. Ay, pero ¿Está fácil, sí o no, Julián? No me mire. Opina. Las montan en el lápiz de electro. ¿Se acuerdan que les dije que la forma de esas asas tenían el acople para el lápiz del electro? Por eso. No, evidentemente no se acuerdan. O sea, sí. Apunten. Eso sí no está en las diapositivas. La cajita. ¿En la cual cajita? Si yo la cajita no la necesito. Donde conecta el electro. Ay. No me la tengo la tarde. Entonces,
Esas asas que ustedes van a utilizar para tomar la muestra van a entrar y van a tomar la cantidad de tejido que se necesita enviar. Hay equipos que vienen todos para conectar a la consola del Valley Lab, ¿sí? Incluyen las asas, incluyen la pieza de mano para las asas e incluye el espéculo. ¿Qué hacemos normalmente en las instituciones? Nos llevamos el espéculo vaginal convencional, nos llevamos el lápiz del electro y las asas y el paquete para hacer el paseo. ¿Listo? No necesitamos más para la comisión. Pueden llevar un equipo de pequeña cirugía, por si de pronto necesitan una tijera o una disección para tomar la muestra, para poderla colocar en el frasco de patología. Pero pues hay equipos más sofisticados como este, que es el equipo de LEDs, donde viene todo el montaje ya casi listo. Estas son las asas que van a utilizar. Hay cirujanos que utilizan las 3 asas y sacan una muestra en cuadrado, una muestra en forma de cono como tal, y esta la utilizan únicamente para cauterizar. Ellos sacan la muestra, generalmente sacan 3 muestras de diferentes cuadrantes y le dicen a uno, esta muestra es de cuadrante tal. Entonces es importante que ustedes tengan clara la ubicación de esa muestra que están sacando para poder indicar al auxiliar cómo se debe marcar la patología. Ustedes no la pueden marcar porque ustedes van a estar vestidos, simplemente la reciben, pero sí tienen que verificar que el auxiliar marque la muestra de manera adecuada según las indicaciones que dio el cirujano. Algunas veces también dan unas coordenadas específicas, entonces hay que tenerlas en cuenta y todo debe ir registrado, tanto en el frasco que va para patología con la muestra como en la historia clínica. ¿Listo? Chao, muy bien. Profe, esas patologías se meten en el frasco solo o eso está sumergido en el fármaco. Generalmente se le coloca solución salina y se le coloca la muestra y se va. ¿Listo? Aquí hay un símil de la muestra que se toma con hoja de bisturí o con el asa del electro. Van a trabajar en la misma zona, pero sigo diciendo y lo aseguro que es mucho más, primero, cómodo y seguro trabajar con el asa del electro que con el bisturí. Con el bisturí no se tiene control del corte, debe ser el cirujano muy preciso y muy exacto de hasta dónde va a ser el corte, mientras que con el asa no tiene ese riesgo. Y como va haciendo corte y hemostasia, pues es mucho más tranquilo el procedimiento. También hacemos conización con láser. Entonces, ¿qué se hace? El láser ya tiene delimitada la zona que va a cortar y simplemente con la luz láser se hace el corte. Y también pues trabajamos coagulación en esa parte, entonces también es mucho más tranquilo, pero no es tan común que ustedes lo vean en las instituciones. Lo que más van a trabajar es con las asas de conización. ¿Listo? Hay otra técnica que es la criocirugía a través de una sonda de metal muy fría, se coloca directamente en el cuello uterino y esto destruye las células anormales mediante congelación. Se trabaja con nitrógeno y ahí no se saca patología, porque lo que se está haciendo es sobre la zona que está afectada, se está colocando directamente el nitrógeno para, digamos que, quemar en frío esas células cancerígenas y ahí no se toma muestra, pero sí hay que hacer un seguimiento de la paciente. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Y con sueño. Tienen unas caras de dormidas. Voy a terminar esto rápido para que pongan a trabajar y se despierten. En cuanto al legrado, acuérdense que nosotros habíamos hablado del legrado ginecológico y legrado obstétrico. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Qué es un legrado ginecológico? Sí, como el aborto espontáneo. No. Ginecológico es para exámenes, para diagnóstico. Es que no sé cómo explicarlo, pero tengo. O sea, sí, uno es quirúrgico y el otro no. Básicamente es eso. Los dos legrados se realizan en quirófano. ¿Listo? Pues no. Partamos de esa base. Entonces, si realizo los dos en quirófano, los doy quirúrgicos, ¿cierto?
¿Cuál es la diferencia entre los dos? Les había dicho que el ginecológico hace referencia a pacientes que tuvieron un aborto espontáneo y tenemos que sacar los restos de ese feto, de ese bebé, ¿cierto? Es el ginecológico. Y el obstétrico es cuando se hace un legrado para tomar muestra interna del endometrio, del útero, y se necesita hacer un estudio patológico. ¿Listo? Estudio patológico. ¿Está clara la diferencia entre los dos? Por hoy. Vamos a ver dentro de 8 días. ¿Cuáles son las indicaciones entonces? Para hacer un legrado, las indicaciones, sea ginecológico o sea obstétrico, las indicaciones son sangrado uterino anormal, poliposis, biopsias endometriales, abortos espontáneos y terminación del embarazo. Obviamente, si hay un aborto espontáneo, necesariamente hay terminación del embarazo. ¿Qué es poliposis? Pólipos. Pólipos. Presencia de pólipos. ¿Listo? Por la presencia de los pólipos puede generar sangrado uterino anormal. ¿Listo? Digamos que funciona muy parecido a los miomas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de miomas hablamos de sangrados excesivos? ¿Sí? ¡Despierten! Sí, señora. Entonces por eso se relaciona. Por eso también podemos tener sangrados excesivos cuando hay presencia de pólipos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el plan A del ginecólogo? Haga un legrado. ¿Para qué? Para identificar cuáles son las posibles anomalías que hay, tomar biopsia, mandar a estudio y poder definir conducta con esa paciente. Técnica quirúrgica del legrado. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en un legrado? Equipo de legrado. ¿Qué trae el equipo de legrado? Hasta el espéculo. No, las asas no vienen en el equipo de legrado. Las asas son accesorios. Cuando voy a hacer una conización, ojo que ya cambiamos de tema. O sea, pero igual. Exacto, entonces trae el espéculo, las curetas y la... son las mismas curetas, o legras. Sí. ¿Qué más trae? El histerómetro. ¿Y qué más trae? Menos mal que ya vimos instrumental, ustedes asocian. Nos falta una pinza que me va a ayudar a coger el cuello y traccionarlo. No, La uterina. no. ¿Traccionar qué? A traccionar el cuello uterino y poderlo traccionar. Tomar el cuello uterino y poderlo traccionar. No. La tenáculo. Nombraron todo el equipo de cesárea. Sí, sabemos esa. Entonces, ¿qué trae? Espéculo, histerómetro, curetas o legras que vienen de diferentes tamaños y son fenestradas, son huecas, y la tenáculo. ¿Listo? Eso es lo que trae generalmente un equipo de legrado. ¿Qué se hace? Así a grandes rasgos. Se coloca el espéculo para poder tener apertura y visualizar qué. El espéculo se coloca a través de qué? El canal vaginal. Del canal vaginal. Cuando abro las dos aletas que tiene el espéculo, ¿qué logro ver? El cuello uterino. El cuello uterino. Entonces, ¿qué voy a utilizar ahí? Ahí utilizaría la tenáculo. La tenáculo, perfecto. ¿Para qué? Para tomar el cuello y traccionar. Y después, Usaría el histerómetro. Miren. necesito saber cuál es el tamaño de ese útero, la profundidad, listo, sí, vale. Y después, Las curetas y sacas y patas. ¡qué pilera! Se despertaron. ¿Listo? En ese orden de ideas, yo estoy hablando de un legrado, ¿qué? ¿Ginecológico o obstétrico? Obstétrico porque es patología. ¿Por qué ginecológico? Porque no va a sacar restos, es de aborto. Yo solamente dije que coloqué el espéculo
medí el útero y utilicé las curetas. ¿Por qué es obstétrico? Porque va a sacar muestra para patología. Solamente estoy tomando una muestra. Yo nunca dije que fuera a sacar restos. Por eso es obstétrico. Es que me haces creer, ¿no? ¿Listo? Esa es mi estrategia. Ponerlos a dudar, porque ustedes tienen que estar seguros de lo que están diciendo, de lo que saben. Entonces ahí también está la técnica rápidamente para cuando vayan a trabajar, los que vayan a trabajar este tema. Cuando está indicado el legrado en lo cervical, se utiliza la cureta de Novak y se realiza lavado endometrial o toma de muestra endometrial. ¿Listo? ¿Qué característica tiene la cureta de Novak? Que esta parte fenestrada tiene dientes, ¿sí? Y estos dientes son cortantes. Entonces, ¿qué se hace? Se monta la cureta en la jeringa y entra la cureta al útero y empieza a hacer raspado de las paredes. Raspado de las paredes. Esto trae aquí, en esta cofre entra la jeringa. ¿Sí? Entra la cureta, empieza a hacer raspado de las paredes del útero y después colocamos, le hacemos vacío a la jeringa, como si fuéramos a tomar aire, y la volvemos a montar la cureta para que quede con aire por dentro de la jeringa, y ese raspado que se hizo quede dentro de la jeringa, y esa es la muestra que se va para patología. ¿Es claro? Hay otros cirujanos que lo que hacen es, entran la cureta, hacen el raspado, después inyectan un poquito de solución salina, un poquito porque estoy dentro del útero, un poquito de solución salina, y con la misma cureta aspiran para que ese tejido que quedó lavado con la solución salina quede dentro de la jeringa, y eso es lo que se va para patología. ¿Listo? Esa muestra se llama citología. Cuando es con líquido se llama citología endocervical. ¿Listo? Pero ojo que no estoy hablando de la citología de control de las mujeres. Pausa. La citología convencional que se debe hacer la mujer para control es simplemente ir al ginecólogo para que con un espéculo visualice el cuello uterino, ¿cierto? En algunos casos tomar muestra, si hay alguna sospecha, para enviar a patología y llevar ese control. Esa es la citología de control normal. Esto que estoy hablando acá es toma de muestra endocervical. Entonces estoy tomando una muestra de tejido interna que al ir con líquido se llama citología, ya no es patología, sino es toma de citología. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí. Entonces son dos tipos de citologías distintas. La citología convencional nunca se toma en quirófano, siempre es en consultorio. Esta es en quirófano, es quirúrgica. ¿Listo? Las complicaciones que puede presentar este procedimiento. El equipo de legrado, evidentemente no es lo que usted tiene aquí pintado. Es una imagen satelital instrumental, pero no es este el equipo de legrado. Es que en el parcial me diga, profe, pero eso no es lo que apareció en la diapositiva. Los códigos del teléfono. Ya dijimos que tenía un equipo de legrado. ¿Listo? Entonces, el espéculo, tenáculo o posi. Jacobs, que también puede tener el equipo, depende también de la institución donde uno trabaje, pero puede que estén las dos. Esta pinza de curación de Boseman tampoco es muy común, pero en algunas instituciones le incluyen, que esta realmente es para tomar las gasas, introducir, limpiar y volver a salir. ¿Listo? Porque por el sitio quirúrgico que estamos tratando, no podemos utilizar una pinza de disección, porque no nos va a permitir la apertura de la pinza por la zona en la que estamos trabajando. ¿Histerómetro? ¿Para qué es el histerómetro? La profundidad del útero. ¿Y cuál es la particularidad del histerómetro? ¿Cuál es la característica importante que tiene? Bueno, tiene dos. ¿Quién me dice una? Una, pero ¿cómo? ¿Por qué la mide? ¿Por qué el histerómetro mide la profundidad del útero?
porque tiene unas marcaciones, listo. Y la otra característica que tiene el histerómetro, ¿cuál es? Flexible también. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? Esta parte es maleable. ¿Listo? Cuando ustedes vean neuro, en neuro les van a nombrar el histerómetro. Usted va a decir, pero neuro, histerómetro, ¿qué tiene que ver? Cuando se hace la tunelización para hacer drenaje de líquido cefalorraquídeo, la tunelización se hace con el histerómetro. Porque es romo, la punta es roma. Entonces aquí generalmente se amarra la seda y se le da la guía al catéter para hacer drenaje del líquido cefalorraquídeo en la parte abdominal. ¿Listo? Ya me salió el tema un poquito, pero pues para que cuando me los nombren allá ustedes sepan. O cuando ustedes estén en práctica y vean que el neuro pide un histerómetro y usted su perfil estudiante de práctica me dice, ah sí, claro, es que es para la tunelización. Para llenar líquidos para los restos. Dilatadores que no hacen parte del equipo pero se llevan accesorios. Los dilatadores de Hela, ¿listo? Bien, del más angosto al más grueso. Aquí en cada punta tiene un diámetro diferente, ¿listo? Todo el dilatador no tiene el mismo diámetro. Ustedes tienen que identificar bien en cada punta qué diámetro manejan. Ellos vienen marcados por números ascendentes. Importante, antes de pasar los dilatadores siempre se deben lubricar, ¿listo? ¿Con qué se lubrica? Con silocaína jalea. Entonces pasan silocaína jalea a la mesa para lubricar los dilatadores y poderlos pasar. Si los necesita el cirujano. Hay cirujanos que no utilizan los dilatadores. Las valvas de Sims o de Mayo son un punto de apoyo para el espéculo, pero realmente no son muy utilizadas. En caso de que no haya espéculo, se llevan las valvas. O en caso de que utilizaron el espéculo y aún no logran la apertura que necesitan para el cuello, utilizan las valvas. ¿Listo? Las culetas olegras fenestradas. Ah, ¿ves? Que pueden ser culetas olegras. Cucharillas, una metálica. Biótomo, que tampoco es muy utilizado, pero en caso de que ustedes lo vean y lo vayan a utilizar, lo que él hace es aquí en este huequito, esto es cortante, esta parte es cortante, y en este huequito guarda la muestra. Lo que alcanza a morder lo guarda ahí y eso es lo que se va para patología. ¿Listo? La pinza de falsos gérmenes. En algunas ocasiones se debe llevar la pinza de falsos gérmenes porque sale mucho tejido o se forman coágulos y caen y se necesita la pinza para tomarlos y poderlos sacar. ¿Listo? Ese sería el montaje de la mesa, el arreglo de mesa para un degrade. ¿Listo? Hay instituciones donde se maneja mesa limpia y mesa contaminada para el degrade. ¿Por qué mesa contaminada? Porque pues una cosa es la parte vaginal y otra cosa ya es el trabajo en útero en profundidad. Entonces, se montarían las dos mesas, mesa de mayo y mesa de reserva. En la mesa de reserva montan de aquí para allá. Y en la mesa de mayo dejan solamente los espejos. ¿Listo? Depende del protocolo de cada institución. O si no, usted puede manejarlo todo en la mesa de reserva. Hacemos cerclajes uterinos en caso de ser necesarios. ¿Por qué? Por exceso de sangrado. ¿Listo? Hay dos modalidades para hacer cerclaje uterino. Está el cerclaje de Chirocar y el de McDonald. ¿Listo? El de Chirocar dice que es la aplicación de una tira de material sintético en el canal cervical, evitando su dilatación prematura y aborto espontáneo. Entonces, es una banda de caucho que se coloca por la parte externa del cervix para prevenir que lo que está dentro del útero prolapse y se caiga, no se salga. La de McDonald es igualmente una tira de material, pero se coloca en la parte interna. O la técnica también se puede trabajar en forma de bolsa de tabaco con sutura. ¿Listo? En la de Chirocar se maneja una banda sintética. En la de McDonald puede ser la banda sintética, pero en la parte interna o con sutura. ¿Qué sutura tendríamos que manejar ahí?
un bromado. ¿Listo? Y también están aquí los pasos principales de la técnica. En la primera mesa. Y está la técnica quirúrgica completa de esa técnica. ¿Vamos claros hasta el momento? Les estoy dando los principios básicos de cada uno. ¿Dudas, preguntas?